Calentando motores ya. ¿Se ve en el sillón presidencial? ¿Se ve en Palacio? No. Todavía es muy prematuro todo, ¿no? Estamos simplemente desarrollando una campaña interna, ¿no? A pedido de muchas de las bases del partido. Y, en fin, estamos trabajando en eso. Pero las elecciones internas van a ser recién el 7 de diciembre. Y en política los 2, 3 meses que faltan es una eternidad, ¿no? Sí, ahora, van sin alianzas, ¿no? Acción Popular ha decidido ir solos. Es una decisión que se tomó hace mucho tiempo, mucho antes de que empiecen a hablarse de alianzas y de surgir partidos y inscribirse partidos. Es una decisión muy antigua y por lo tanto hay que respetar. Además se ha ratificado el último plenario hace unas semanas atrás, así que Acción Popular tiene su propia doctrina, sus propias ideas, su propia obra, su propio legado, entonces va a ir sola, ¿no? ¿Qué es lo que va a ofrecer Acción Popular, digamos, para la gente que nos está mirando esta mañana y que va a tomar una decisión, porque es una decisión que vamos a tomar todos los peruanos en abril del otro año? Entonces, bueno, ¿cuál cree usted que es el valor del partido, digamos, la ventaja diferencial frente a otras propuestas políticas? Eso de ventaja diferencial me gusta. En realidad se está trabajando un plan de gobierno, evidentemente, pero básicamente la ventaja de Acción Popular creo que es un partido que ha estado 3 veces en el gobierno y que ha dejado una huella profunda en la sociedad peruana. Básicamente en los gobiernos del presidente Belaúnde, que han sido más de 10 años, 2 gobiernos, y que hizo una gran obra que se ve en todas partes, que se toca en todas partes, y la gente lo recuerda perfectamente bien. Basta ver el tema de la Amazonía nada más, donde todavía se recuerda mucho al presidente Belaúnde. Y Paneagua también, que aunque fue un gobierno muy corto, sin embargo, sentó las bases de la democracia. Hay que recordar que Acción Popular siempre inauguró etapas de democracia en el Perú. El año 63, después de una dictadura militar corta, el año 80, después de una dictadura militar de 12 años, y en el caso de Valentín Paneagua, una dictadura también que duró 10 años, o 9 o 8 años, depende de cómo se calcule, de Fujimori. O sea, siempre instauró democracias, reforzó instituciones democráticas y echó a andar al país en una nueva etapa que es la que vivimos en este momento, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, yo sé que va a ser amplio, ¿no? Habría que leer el proyecto político cuando ya lo tengan definido, pero digamos, hay puntos que a los peruanos nos preocupan muchísimo, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de acceso a salud y educación, lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en la frontera con Colombia y la manera como está respondiendo el gobierno de Dina Boluarte frente a lo que a todas luces es una provocación del presidente Gustavo Petro. En el tema de seguridad, bueno, la seguridad se ha deteriorado mucho últimamente. Y como ustedes lo acaban de ver en los noticieros que ustedes han sacado en las noticias, mientras haya una policía con problemas de corrupción, por suerte no toda, pero un sector de ella, va a ser muy difícil combatir a la corrupción. Y la corrupción va de la mano un poco de la inseguridad, porque si hay corrupción, la inseguridad flaquea también de por sí. Entonces eso implica pues volver quizás a las 2 fuerzas policiales de antes o las 3 fuerzas policiales, a las especializaciones y después a los procesos disciplinarios y de transparencia que debe haber en el sector interior, que es fundamental. Luego el tema de la infraestructura del país es un país detenido, sin obras importantes, y las obras importantes las hacen los concesionarios y las hacen tarde, mal y nunca. Yo acabo de llegar ayer de Huancavelica, me he encontrado con carreteras muy malogradas que están concesionadas y que no se han hecho nada. La carretera central, empezando por ahí, es una carretera central concesionada, sin embargo, te demoras 8 o 10 horas en llegar a Huancayo, casi como te demorabas hace 50 años en carreta, ¿no? No, de acuerdo. O sea, todo eso hay que cambiarlo. Hay que revisar un poco el sistema de concesiones y finalmente el Perú tiene que ser un país competitivo y hemos vuelto a un país casi de grupos económicos, un poco un país oligárquico, no oligárquico, es un país con oligopolios, ¿no? Que pueden ser oligárquicos también, por supuesto. Entonces, oligopolios, y eso ha
privado un poco de la competencia, entonces no vemos una libre competencia. Y finalmente el tema de salud, que es un desastre. En el Perú, mire, hace poco el señor Trump, que no me gusta por supuesto, está dando una serie de dispositivos en Estados Unidos para que las medicinas en Estados Unidos bajen porque cuestan 10% más que en Europa. Bueno, pues en el Perú tenemos que hacer eso urgente, porque las medicinas en el Perú cuestan mucho más que en Colombia, que en Chile, que en Argentina, que en México, que todos nuestros vecinos. Y eso es cuestión de normas internas del Ministerio de Salud que pueden darlas y que sencillamente no las dan. O sea, hay mucho que hacer, hay que un poco refundar la República. Me hablaba usted de la Policía Nacional, del nivel de efectivos que en este momento me parece que son algo de 800 o 900. 990 y tantos. Así es, lo hemos presentado aquí en el noticiero, sí. Están siendo investigados en este momento por diversos delitos, ¿no? Incluso hay una investigación periodística del semanario Hildebrand en sus 13 que reveló el último viernes que hay más de 65 policías denunciados por presunto abuso sexual y con lo que ha significado la captura del coronel Artica y que en este momento está purgando prisión preventiva por esa misma acusación. Pero en este escenario, digamos, donde claramente no es toda la institución policial, pero hay algunas dudas sobre la manera como se maneja ciertos policías a veces. El Tribunal Constitucional le ha devuelto la facultad o básicamente le ha ratificado la facultad de la policía de realizar las investigaciones preliminares, que sean ellos y no la Fiscalía. Pero la Fiscalía no está a favor, se niega a cumplir con este fallo, como los demás fallos, ¿no? Pero bueno, sobre este punto no quiere cumplir. Y lo que ha dicho el vocero del Ministerio Público, el señor Cubas, es que, claro, no podría llevar a cabo la policía una investigación preliminar porque la policía depende del Poder Ejecutivo y a criterio del señor Cuba entonces habría una interferencia o podría haber una interferencia política. ¿Cuál es su oposición? El tema es muy complejo y se le quitó la facultad de investigar a la policía porque había fallas y corruptelas allí y se le pasó a la Fiscalía. Luego hemos estado mucho tiempo con la investigación de la Fiscalía y la Fiscalía se ha demostrado al final que se demoran mucho, que se demoran 36 meses en resolver los casos, que dan prisión preventivas anticipadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso ha sido una reacción contra la Fiscalía volviendo a la policía. Yo creo que al final las dos instituciones han fracasado en ese empeño de la investigación. Lo que habría que hacer es volver quizás a una policía de investigaciones más autónoma y más independiente que se dedique solamente al tema de la investigación, independiente del Poder Ejecutivo, independiente del Poder del Ministerio Público, pero con vinculaciones hacia dos poderes y actuar con una imparcialidad que pueda llevar a cabo una buena investigación para que el nuevo no falle la justicia y podamos llegar a condenar a las personas. Pero eso sería lo adecuado, suena muy bien, debería ser así, todos lo esperamos y lo anhelamos, pero en la práctica no se da. Y hay un fallo, el TC, que debe cumplirse. Bueno, los fallos hay que cumplirlos. Eso hay que decirle también a la señora fiscal de la Nación. Es lo primero que hay que decirle, señora fiscal, los fallos hay que cumplirse. Usted no puede dejar de cumplir los fallos. El tema es muy complejo, yo creo que hay que revisarlo, pero evidentemente las investigaciones han estado fallando y las investigaciones en política han sido feroces porque han afectado a mucha gente por el hecho de haber pasado o haber tenido vinculación política y esa politización de la justicia le ha hecho daño al país, yo creo. Pero en todo caso, me parece que hay que volver a lo que se ha establecido y depurar a las investigaciones policiales, depurar a los sectores policiales que se dedican a la investigación y depurar finalmente a toda la policía. Acción Popular en este momento, en la persona del congresista Illich López, asume la tercera vicepresidencia del Congreso. Y claro, se han generado varios cuestionamientos. Yo quisiera preguntarle por qué es que Acción Popular decide integrar esta lista para la mesa directiva, teniendo al presidente del Parlamento acusado por presunto abuso sexual. De ellos, de la bancada, de parte de la bancada, la mayoría de la bancada, no de toda la bancada, y es de estricta responsabilidad de ellos. ¿No está de acuerdo? De ninguna manera, de ninguna manera. Tú no puedes ser parte de una mesa directiva de un señor que la preside tan cuestionado, y además en el último año de gobierno, y apoyado por un sector de los niños,
de todos los niños. O sea, yo creo que es una pésima jugada y ya hay una carta que he visto ayer, anteayer, del presidente del partido rechazando esa posibilidad. Y yo lo he hecho siempre. Es decir, con los niños no se puede jugar, lamentablemente. Los niños en política que apoyaron y le dieron sostén la figura de Pedro Castillo, que además ahora quiere postular al Senado. No me extrañaría. O para ser diputado, y la ley se lo permite, lo que es peor aún. Bueno, tienen que ponerse las pilas en el Congreso para inhabilitarlo, porque hay varios pedidos en ese sentido, que procedan simplemente, ¿no? Ya para cerrar, hemos conocido la noticia del fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Tumbay en Colombia, ¿no? Y claro, esto es lamentable, pero también, sin duda, nosotros también nos encontramos en un año preelectoral. Entonces, no es muy difícil vernos en ese espejo y decir, caramba, con el nivel de inseguridad que tenemos en el país, pues esta inseguridad podría trasladarse también a la campaña política. Bueno, es una pena. Ahora en Colombia no es la primera vez, lamentablemente, que hieren y matan a un candidato. Esto, en los años 40, también un famoso crimen en Colombia que creó pues todo un problema en Bogotá, ¿no? El Bogotazo. Yo creo que en Colombia hay mucha violencia en general y hay mucha violencia en la política en particular. Yo espero que eso no pase en el Perú, pero el señor Turbay, Uribe Turbay, sobrino carnal del presidente Uribe, perdón, no Uribe, del presidente Turbay, se llama Uribe, pero es Turbay, el apellido materno, de que fue Julio César Turbay, que fue un presidente colombiano muy amigo del Perú. Lamentamos mucho ese deceso y esperemos pues que en el Perú se tomen las precauciones del caso para que ese tipo de atentados no pasen acá. Empiezamos con Petro. Bueno, declararlo persona no grata, ¿no? Para empezar. Para empezar. Y decirle que vuelva a la escuela, porque lo que ha dicho es una tontería, ¿no? Es un hombre muy mal informado, evidentemente. Muchas gracias. Director Andrés García Belaúnde, precandidato por Acción Popular para las próximas elecciones del año 2026. Aunque todavía tiene que someterse a la democracia interna de su partido, le deseamos suerte. Gracias. Muchas gracias.